Buenos días nuevamente, jóvenes. Vamos a continuar con el segundo módulo del curso de Termodinámica 1. Y aquí ya habíamos quedado en la grabación previa. De acuerdo a la convención que hemos utilizado para la ecuación de balance de energía, debemos recordar que si el calor es de entrada, debemos sustituirlo en nuestra ecuación de balance de energía como positivo. Y si el calor de salida si es un calor de salida, debemos sustituirlo con un signo negativo. Lo opuesto debe ocurrir con respecto al trabajo. Debemos asignarle un signo negativo si el trabajo es de entrada, si es un trabajo que se realiza sobre el sistema. Si el que realiza el trabajo es el sistema, es decir, si es un trabajo de salida, debemos sustituirlo con un signo positivo en esta ecuación de balance de energía. Y repito, la manera de evaluar si estamos sustituyendo una cantidad con el signo correcto es preguntarse qué efectos debe tener esa interacción sobre la energía del sistema y asegurarse de que ese efecto se esté llevando o se esté reflejando en la cantidad que vamos a introducir. El análisis de balance de energía que hemos visto para sistemas cerrados puede ser extendido al análisis de ciclos. Y un ciclo, de acuerdo a la definición que veíamos en el módulo anterior, era un conjunto de procesos en el que se iniciaba en un estado y se regresaba al mismo estado. Por ejemplo, en este diagrama tenemos un proceso que va de 1 a 2. Vamos a suponer que ahora tenemos un proceso de 2 a 3 y luego de 3 a 1. Así que los procesos siguen estas trayectorias. Hay tres procesos. Hay un proceso de 1 a 2, un proceso de 2 a 3 y un proceso de 3 a 1. Si cada uno de estos procesos ocurre en un sistema cerrado, podríamos aplicar, diríamos que la energía del estado 2 menos la energía del estado 1 es igual al calor neto de 1 a 2 de entrada menos el trabajo de 1 a 2 de salida. El proceso de 2 a 3, energía de 3 menos la energía de 2 es igual al calor de 2 a 3 menos el trabajo de 2 a 3 y por último E1 menos E3 es igual a Q de 3 a 1 menos el trabajo de 3 a 1. Este sería el análisis individual de cada proceso, repito, bajo la suposición de que estos procesos ocurren en sistemas cerrados. ¿Qué ocurre si sumáramos estas tres cantidades? Al sumar la primera con la segunda ecuación se cancelan estos dos términos, la segunda con la tercera esta y esto con esto. De tal manera que obtendríamos que 0 es igual a Q de 1 a 2 más Q de 2 a 3 más Q de 3 a 1 menos W de 1 a 2 más W de 2 a 3 más W de 3 a 1. Y a esto que está dentro del paréntesis simplemente le podemos llamar el calor neto del ciclo. Y esto el trabajo de salida neto del ciclo. Y esto debe ser igual a 0. ¿Esto qué significa? Significa que los ciclos podemos indudablemente analizarlos como un conjunto de procesos e ir determinando qué ocurre en cada uno de ellos. Sin embargo, también podemos abarcar el ciclo completo como un sistema. Y una vez hayamos reconocido que trabajamos con un ciclo,
De acuerdo a nuestra definición, iniciamos en un estado y llegamos nuevamente a ese estado. Las propiedades las definíamos como variables de punto, que solo dependen de los estados. Es decir, si empezamos en el estado 1 y llegamos al estado 1 al final del ciclo, el cambio en la energía del ciclo es igual a E1 menos E1, y esto es 0. Si empezamos con un volumen 1 y al final llegamos al final del ciclo en el estado 1, el cambio del volumen es 0. Y esto es cierto para cualquier propiedad, así que siempre que hagamos un análisis que abarca un ciclo completo, debemos considerar que el cambio en cualquier propiedad es igual a 0. La selección de analizarlo directamente como un ciclo o proceso a proceso dependerá del tipo de problemas y de la información que tengamos. Por lo pronto vamos a suponer que conocemos las interacciones de energía asociadas con el ciclo y no mucha información relacionada con los procesos. Así que seleccionamos nuestro sistema alrededor del ciclo. Y si establecemos la ecuación de balance de energía, similar a la ecuación de balance de energía que aplicábamos en sistemas cerrados, diríamos que el cambio de energía del sistema es igual al calor neto de entrada menos el trabajo neto de salida. Y vamos a enfocarnos por lo pronto en este ciclo, que se describe como un ciclo de potencia o ciclo de máquina térmica. El cambio de energía para ese ciclo, igual que para cualquier otro ciclo, debe ser igual a 0. Así que 0 es igual al calor neto de entrada. Y como evaluamos el calor neto de entrada en este ciclo, tenemos que es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Ese ciclo tiene dos interacciones de calor, una de entrada y una de salida, menos el trabajo neto de salida. En este caso solo hay una interacción de salida, y este sería el trabajo del ciclo de la manera en que está definido en el diagrama. Despejando, diríamos que el trabajo del ciclo es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Y como indica la figura, este es un ciclo de máquina térmica o un ciclo de potencia. Y en los ciclos de potencia, el propósito es generar trabajo o generar potencia. Así que esto es nuestro propósito, este es el objetivo. ¿A qué es igual ese objetivo? Ese objetivo es igual a la energía suministrada menos la energía rechazada en forma de calor. Para lograr el objetivo de generar esta energía, nosotros debemos suministrar esta cantidad de calor. Debemos quemar un combustible o hacer reaccionar un combustible con oxígeno para tener esa energía que vamos a suministrarle al ciclo para convertirla en trabajo. Así que en el ciclo de máquina térmica o de potencia, el propósito, el trabajo del ciclo. ¿Qué requerimos? El calor agregado. El calor rechazado, como veremos en el capítulo o en el módulo de la segunda ley de la termodinámica, es inevitable. Y esto tiene que ver con aspectos de calidad de la energía. Ahora veamos qué ocurre si aplicamos la ecuación de balance de energía para el ciclo que aparece como ciclo de refrigeración y de bomba de calor. Y ahora nos vamos a enfocar en este ciclo. El cambio en la energía del ciclo es siempre 0, así que 0 es igual a la energía, el calor neto de entrada. El calor neto de entrada es el calor de entrada menos el calor de salida menos
el trabajo neto de salida. Sin embargo, el ciclo solo tiene una interacción neta o solo una interacción de trabajo y es un trabajo de entrada. Y en la convención de signos eso debe estar reflejado de esta manera. Así que nuevamente, en este caso, el trabajo del ciclo es igual al calor de salida menos el calor de entrada. Y veamos entonces qué ocurre aquí. Si queremos definir un propósito, vamos a suponer acá, esta es una temperatura baja y esto es una temperatura mayor a llamar T1 y T2 para no confundirnos. De T1 es menor que T2. Que describe este diagrama que queremos extraer calor de un recinto que está a baja temperatura para expulsar luego ese calor en un recinto que está a mayor temperatura. Y eso es exactamente lo que ocurre con los sistemas de aire acondicionado o con el refrigerador de la casa. Nosotros queremos extraer calor de lo que está dentro del refrigerador para enfriar lo que esté dentro del refrigerador. ¿Y dónde vamos a botar ese calor después? En la cocina. Sin embargo, hemos mencionado que el calor fluye de mayor a menor temperatura. Eso quiere decir que este efecto de llevar calor desde un punto de baja temperatura a un punto de mayor temperatura no va a ocurrir espontáneamente. Y para ello entonces debemos introducir energía al ciclo en forma usualmente de trabajo. Y esto es la función que cumple el compresor del refrigerador de su casa. El día que no hay electricidad en su casa, el compresor no puede funcionar y por lo tanto no podemos crear este efecto de refrigeración. Así que cuando el propósito sea extraer calor de el recinto, vamos a llamarle a menor temperatura, hablamos de un ciclo de refrigeración. En un ciclo de calefacción, el ambiente está a baja temperatura y queremos mantener un recinto a una temperatura confortable. Pongamos que estuviéramos en Alaska, esto es lo que hay afuera de la casa y esto es donde nos encontramos nosotros. Así que en ese caso, en un ciclo de calefacción, el propósito es el calor de alta temperatura o el calor que se deposita en el depósito de alta temperatura y que obtenemos de un recinto o de un lugar a menor temperatura. Igual, para lograr ese efecto necesitamos introducir trabajo al ciclo. Las características de flujo de energía son idénticas tanto para el ciclo de refrigeración como para el de calefacción, que también le llamamos bomba de calor. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los ciclos? Siempre comparamos cuál es el propósito que queremos lograr versus lo que hay que suministrar. Y en algunos casos a eso le vamos a denominar eficiencia. Sin embargo, el término eficiencia lo vamos a limitar a ciertos ciclos que cumplen ciertas características en su resultado. En un ciclo de potencia decíamos que el propósito era el trabajo del ciclo y el costo era el calor a suministrar. Entonces, esto es lo que debemos suministrar y esto es lo que debemos o lo que queremos obtener.
Ahora, de acuerdo a esta ecuación de balance de energía, ¿cómo se debe comparar el trabajo del ciclo con el calor de entrada? Y para responder a esa pregunta debemos indicar que la segunda ley de la termodinámica exige que el calor rechazado o el calor de salida tiene que ser diferente de cero. ¿Y qué quiero ilustrar con esto? Si el calor de salida fuese igual a cero, entonces diríamos que el trabajo del ciclo es igual al calor de entrada. Y desde el punto de vista de la eficiencia de ese ciclo sería igual a 1. Sin embargo, la segunda ley de la termodinámica, como veremos más adelante, dice que esto es imposible. Así que una vez aclarado que el calor de salida no puede ser igual a cero, tenemos que decir entonces que en todos los casos se va a cumplir este requisito. El calor de entrada va a ser mayor al trabajo del ciclo, por lo tanto, la eficiencia de un ciclo de máquina térmica que expresamos con esta letra griega siempre tiene que ser menor a 1. Entonces, esta es la definición: trabajo de salida entre calor de entrada. Si sustituimos de nuestra ecuación de balance de energía esta resta de calores, podemos expresar también la eficiencia de la máquina térmica de esta manera o de esta manera. Nuevamente, con esta última ecuación, llegamos a la conclusión de que si el calor de salida fuese 0, la eficiencia del ciclo es 1. Cosa que, repito, la segunda ley impide o indica que es imposible. En el caso de los ciclos de refrigeración y calefacción, decíamos que los ciclos obtenían las mismas direcciones en los flujos de energía y cumplían o hacían exactamente lo mismo: extraer calor de un medio de baja temperatura para depositarlo en un medio de mayor temperatura. Sin embargo, lo que era diferente era el propósito. En el aire acondicionado de nuestra residencia, nosotros estamos ubicados aquí, y así que el propósito es este calor. Queremos enfriar la habitación o nuestra residencia o nuestro automóvil. Esto es refrigeración. Así que para el ciclo de refrigeración el propósito es el calor de entrada y el requisito es el trabajo de entrada. El coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración puede ser mayor a 1, por eso no se suele utilizar el término de eficiencia para expresar o para evaluar el desempeño de un ciclo de refrigeración. Y el parámetro que se utiliza es el denominado coeficiente de desempeño o COP. El subíndice R indica que es de un ciclo de refrigeración. El coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración es igual al calor que entra al ciclo, que proviene del depósito o del medio de baja temperatura, y el requisito es el trabajo que tenemos que suministrar. Nuevamente, al utilizar la ecuación de balance de energía para sustituir el trabajo, podemos expresar el coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración en función únicamente de las interacciones de calor. Ahora, ¿qué debemos hacer o qué debería ocurrir, al menos matemáticamente, para que el coeficiente de desempeño tienda a infinito? Si el denominador de esta ecuación tiende a 0, entonces el coeficiente de desempeño tendería a infinito. ¿Y qué necesitamos para que el denominador tienda a 0? Necesitamos que el trabajo del ciclo sea 0. ¿Será eso posible? ¿Será posible que sin agregar trabajo al ciclo podamos transportar calor desde un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura? Eso es imposible.
de tal manera que el calor de entrada siempre debe ser menor al calor de salida. ¿Cuánta energía debemos expulsar aquí? Debemos expulsar esto más esto. Ahora veamos qué ocurre en el ciclo de bomba de calor o en el ciclo de calefacción. Ahora estamos en Alaska, donde queremos mantener caliente o mantener alta la temperatura de nuestra residencia, obteniendo energía desde el ambiente que está a una menor temperatura. Así que en un ciclo de calefacción ahora el propósito es el calor de salida y que debemos suministrar el trabajo del ciclo. Y acá hemos mencionado que el calor de salida es igual al trabajo del ciclo más el calor proveniente del medio de baja temperatura. Eso significa que el calor de salida siempre es más grande que en el peor de los casos son iguales. ¿Será posible que el calor de salida sea igual al trabajo del ciclo? Esta pregunta formulada para el ciclo de calefacción me gusta para que sea discutida en el foro, así que vamos a dejar esa incógnita abierta. ¿Será posible que en un ciclo de calefacción el calor de salida de ese ciclo sea igual al trabajo de entrada de ese mismo ciclo? Y a la hora de evaluar el desempeño de ese ciclo, el coeficiente de desempeño de la bomba de calor es el propósito, que en este caso es el calor de salida, dividido entre el trabajo del ciclo. Así que repito, los ciclos podemos analizarlos como procesos individuales o globalmente encerrando todos los procesos del ciclo. Vamos a avanzar hacia la solución de este ejemplo, que debe involucrar la aplicación de los conceptos que hemos aprendido hasta este módulo, no solamente los de este módulo. En termodinámica, cada tema incluirá los aspectos que hemos aprendido en módulos anteriores. Así que el enunciado indica 10 gramos de un gas están contenidos en un sistema estacionario de pistón y cilindro. Y acá esto está mal, acá debe decir en reposo. No es un proceso estacionario. El gas en el dispositivo atraviesa un proceso de compresión cuasi estático en el cual el volumen final es igual a la mitad del volumen inicial. Inicialmente la presión del gas es 100 kilopascales. Si el proceso sigue una trayectoria donde P por V es igual a 1 kilojoule constante y 0.693 kilojoule de calor son cedidos a los alrededores, determine la presión final del sistema, el trabajo hecho sobre el gas y el cambio en la energía del sistema. Desprecie cualquier efecto de fricción entre el pistón y cilindro y desprecie cualquier fuga de gas. Veamos los datos que nos proporciona el sistema. Nos da el contenido del sistema de pistón y cilindro, 10 gramos, nos da una presión inicial y nos da una trayectoria que sigue el proceso de 1 a 2. El enunciado, y acá es donde debemos interpretar correctamente el enunciado indica que 0.693 kilojoules de calor son cedidos a los alrededores. Es decir, cuando el sistema cede energía a los alrededores, quiere decir que la energía va del sistema a los alrededores. Por lo tanto, ese calor es de salida. Adicional a esa información, el problema indica que al final del proceso el volumen se ha reducido
a la mitad. Es decir, tenemos un problema donde el volumen disminuye. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer sistema cerrado, proceso cuasi estático, fricción despreciable, fugas de gas despreciable. Esto ya forma parte de la suposición de sistema cerrado, o es la que nos permite suponer sistema cerrado. Y el problema debería indicar en el enunciado que el sistema está en reposo y no que es un proceso estacionario. Así que para resolver las incógnitas, que son la presión final, el trabajo de entrada, y por qué decimos que la incógnita es el trabajo de entrada, nos preguntan el trabajo hecho sobre el gas, es decir, cuánto trabajo recibe nuestro sistema. Por eso lo denominamos trabajo de entrada, y lo que nos pide en realidad el sistema es, el problema es el cambio en la energía del sistema. Sin embargo, si el sistema está en reposo, la única forma de energía que puede variar es la energía interna. Por lo tanto, el cambio de energía que obtengamos representará el cambio en energía interna. Así que vamos a ir al tablero para analizar cómo vamos a resolver este problema. Bien, estamos acá en el tablero, hemos corregido el enunciado y nos disponemos a resolver las incógnitas que tienen que ver con este problema de ejemplo. La primera incógnita es cuál es la presión final. El problema quiere que determinemos la presión final. ¿Cómo podemos hacer eso? De acuerdo a la información que nos da el problema, sabemos que la presión de 1 es 100 kilopascales y que la relación entre el volumen 2 y el volumen 1 es de 1/2. Es decir, el volumen 2 es igual a la mitad del volumen 1. Adicionalmente, el problema indica que la trayectoria P por V es una constante entre los estados 1 y 2. Eso permite indicar que P1 por V1 es igual a P2 por V2. De tal manera que si lo que nos interesa es la presión de 2, la presión de 2 es igual a la presión de 1 multiplicado por la relación V1-V2. Sin embargo, de este dato deducimos que la presión de 2 es igual al doble de la presión de 1. Y esto constituye nuestra primera incógnita. Que la presión inicial son 100 kilopascales, la presión final debe ser 200 kilopascales. Así que con esto respondemos la primera incógnita. Para determinar la segunda incógnita, nos preguntan cuál es el trabajo hecho sobre el gas. Hemos visto en este módulo diferentes formas de trabajo. Sin embargo, acá nos indican claramente que el volumen está variando. Y cuando tenemos variaciones de volumen, la forma de trabajo, tenemos variación de volumen, si tenemos variación de volumen, inmediatamente debemos pensar en trabajo de frontera. Así que el trabajo de frontera de 1 a 2 es igual a la integral de P por dV entre 1 y 2. En el trabajo de frontera de 1 a 2, para poder resolver esta integral debemos conocer una relación entre la presión y el volumen. El problema indica que
Esto es cierto. Por lo tanto, si queremos expresar la presión en función del volumen, la presión es igual a 1 kilojoule dividido entre el volumen. De tal manera que el trabajo de frontera es igual vamos a corregir esto. Así que esto es 1 kilojoule por dV entre V. Integrando y el trabajo de frontera es igual a 1 kilojoule por el logaritmo natural de 1/2. Y los logaritmos naturales de números menores a 1 son números negativos, así que debemos esperar que el resultado de este trabajo sea un número negativo. Sin embargo, debemos ahora preguntarnos, ¿tendrá sentido que este resultado sea negativo? Y si debemos reportarlo con ese signo para resolver la incógnita del problema. Primero debemos recordar nuestra definición de trabajo de frontera. Y decíamos que el trabajo de frontera, cuando el volumen aumentaba, decíamos que el sistema hacía el trabajo. Y cuando el volumen disminuye, el trabajo es de compresión y el sistema recibe trabajo. En base a eso, cuando el volumen aumenta, nuestro resultado va a ser positivo. Y cuando el volumen disminuye, el resultado va a ser negativo. Eso se refleja en este resultado. Sin embargo, eso también nos sirve para indicar que nuestra expresión de trabajo de frontera representa un trabajo de salida. Y obtener un trabajo de salida negativo implica que ese trabajo es de entrada. Y el problema claramente nos pide el trabajo hecho sobre el gas. Así que lo que queremos determinar es el trabajo de entrada. Así que al momento de reportar nuestra respuesta debemos expresarla como un trabajo de entrada. Y en el caso, y cuando obtengamos el resultado negativo, sabremos que de la manera que lo hemos obtenido representa un trabajo de salida negativo. Al cambiarle el signo lo podemos reportar como un trabajo de entrada. Así que eso implicaría o involucraría, sería lo que debemos hacer para encontrar la segunda incógnita. La última incógnita, que pudo haber sido la única incógnita del problema, nos piden el cambio en la energía del sistema entre los procesos 1 y 2. Entonces, ¿qué información nos da? El problema nos da calor. Y en la segunda incógnita hemos determinado trabajo. ¿Esto qué significa? Tenemos un calor de salida como dato y un trabajo de salida que tiene esta magnitud, o un trabajo de entrada que tiene ese negativo de magnitud. Así que sabemos cuánto es el calor y el trabajo asociados con el proceso de 1 a 2. Esto es de 1 a 2 y esto es de 1 a 2. Y la incógnita es
Y es casi obvio que tenemos que aplicar la ecuación de balance de energía, pero en un caso más general debemos preguntarnos qué ecuación o qué principio o qué concepto que hemos aprendido relaciona cambio de energía con calor y trabajo para un sistema cerrado. Y la respuesta es, y repito, es obvia en este caso, bastante obvia en este caso, es el balance de energía. Así que diríamos que E2 menos E1 es igual a el calor de entrada entre 1 y 2 menos el trabajo de salida entre 1 y 2. De tal manera que el cambio en la energía del sistema es igual al calor de entrada de 1 a 2. Sin embargo, la información que nos dan es el calor de salida, así que acá esto es menos 0.693 kilojoules menos el trabajo de salida, y el trabajo de salida es menos el logaritmo natural de 1/2 multiplicado por 1 kilojoule. Y acá la ecuación por sí misma tenemos una ecuación con una incógnita. No es posible determinar el cambio en energía del sistema, que como veremos cuando regresemos a la PPT, el resultado es 0 o cercano a 0. ¿Y por qué indicaba que podía ser la única pregunta del problema? Veamos, si no hubiéramos pasado por la segunda pregunta, no hubiéramos conocido directamente o no hubiéramos sabido que ya teníamos el trabajo. Sin embargo, al llegar a esta ecuación de balance de energía, hubiéramos dicho, esta es la incógnita. Esto es un dato que nos faltaría poder encontrar el trabajo. Y hubiéramos preguntado, ¿tenemos suficiente información para encontrar el trabajo? Y la respuesta hubiera tenido que ser que sí, porque teníamos la relación entre la presión y el volumen, y eso proporciona suficiente información para calcular el trabajo de frontera. Físicamente, ¿qué está ocurriendo en este caso? Estamos agregando trabajo al sistema al comprimir el volumen, y ese trabajo que estamos agregando lo estamos expulsando del sistema en forma de calor, y eso hace que el cambio en la energía del sistema sea cercano a 0. Así que vamos a regresar a las diapositivas para corroborar estos resultados. Ya hemos resuelto el problema, regresamos a las diapositivas solamente para corroborar los resultados. Como esperábamos, la presión se duplica por las características de la trayectoria. El trabajo de frontera, que denominábamos de salida, es 1.1 kilogramo por el logaritmo natural de 1/2, y es menos 0.693 kilojoules. Esto representa un trabajo de salida. Sin embargo, el problema nos pedía un trabajo de entrada que es igual a 0.693 kilojoules. Para determinar el cambio en la energía del sistema, solamente tenemos que sustituir las interacciones de calor y trabajo, y como indicábamos, la energía del sistema debe permanecer constante. Acá nos preguntan cuál es el cambio en la energía interna si el sistema está en reposo. Ni la energía cinética ni la energía potencial varían, de tal manera que para un sistema en reposo el cambio en la energía del sistema es igual al cambio en la energía interna. Así que la energía interna de este sistema, su cambio también es igual a 0. Y este tercer ejemplo, que tiene que ver con el balance de energía de un ciclo, lo vamos a dejar para que sea discutido en el foro. Acá la tabla
nos indica que hay un ciclo que está constituido por 4 procesos de sistema cerrado. Un proceso de 1 a 2, un proceso de 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 1. Cada fila de esta tabla proporciona información asociada con cada proceso. Y las cantidades de calor son netas de entrada y el trabajo netos de salida. Y queremos llenar las casillas faltantes en la tabla. Y qué preguntas debemos ser capaces de responder para completar la tabla. ¿Con qué herramientas se cuenta para llenar la tabla? Tenemos balances de energía de sistemas cerrados, si queremos aplicarlas a cada proceso. Tenemos balance de energía para el ciclo completo. ¿Qué ocurre con el cambio de las propiedades en un ciclo completo? Hemos dicho que las propiedades, al regresar al mismo estado, deben reflejar un cambio igual a cero. Así que globalmente el cambio de cualquier propiedad en un ciclo es igual a cero. ¿Qué principio se debe satisfacer en cada proceso? Cada proceso tiene que satisfacer balance de energía, igual que el ciclo completo debe satisfacer balance de energía. Y ya una vez haya sido completada la tabla, en base a las respuestas a estas 3 preguntas, podremos decidir si este ciclo tiene un trabajo neto de entrada o un trabajo neto de salida. Así que este ejemplo lo vamos a dejar para discusión en el foro, y con esto concluimos el temario o el contenido del segundo módulo. Y en el tercer módulo veremos cómo evaluar propiedades a partir de tablas, que nos proporcionará herramientas adicionales para resolver problemas de termodinámica. Así que hasta la próxima, jóvenes.